La pregunta 2 y 3 dice, porque el registro de la Biblia vemos que a Jehová le gusta trabajar mucho. El Salmo 104, 24 nos habla, se me trabó la lengua, nos habla de las obras de Jehová, como los ángeles que creó, el enorme universo, nosotros mismos y tantas cosas bellas de las cuales hoy podemos disfrutar. Bueno, hemos hablado del ejemplo de Jehová. En un comentario adicional podemos hablar del ejemplo de Jesús. Dice, y en el caso de Jesús también es muy trabajador, pues él fue el obrero maestro cuando Jehová se propuso crear la tierra, y cuando estuvo en la tierra trabajó sin cesar en la obra que su padre le había encargado. Otro comentario adicional, y haciendo referencia al texto de Juan, el capítulo 5, el versículo 7, donde dice, mi padre hasta ahora sigue trabajando y yo también sigo trabajando. Entonces, entrelazando ese texto, dice, además, según el texto de Juan capítulo 5, el versículo 7, nos enseña que Jehová no ha cambiado, ya que le sigue gustando el trabajo. Por esta razón, Jesús dijo, mi Padre sigue trabajando hasta ahora. Pregunta número 4. ¿Qué aprendemos de Jehová y Jesús sobre el descanso? La respuesta principal dice, lo que aprendemos es que Jehová tenía un punto de vista equilibrado, aunque Él no necesita descansar como nosotros. Sin embargo, después de crear los cielos y la tierra, se tomó un descanso. Esto nos muestra entonces que el descanso no es malo. En el caso de Jesús, vemos que también dedicó tiempo a descansar. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 14, el versículo 13, dice que Jesús también buscaba momentos para estar solo y descansar. Y algo interesante es que aunque su principal labor al venir a la tierra era predicar y hacer la voluntad de Jehová, también se dedicó a descansar con sus discípulos. Pasemos ahora a la pregunta número 5. ¿Qué le resulta difícil a muchos? Pues para muchos es difícil equilibrar su tiempo, ya que quizás le dedican más tiempo al trabajo y por ello olvidan otras cosas como dedicar tiempo a las cosas espirituales o incluso a descansar. Por eso es que deberíamos ser equilibrados y el siguiente subtema nos ayuda a cómo encontrar el equilibrio tanto en el trabajo y el descanso. La pregunta 6 dice, ¿cómo demuestra Marcos 6, 30 al 34 que Jesús era equilibrado respecto al trabajo y el descanso? Marcos 6, 30 al 34 venía mencionando que sus discípulos habían estado predicando. Así que después de una gran labor, Jesús les dijo a sus discípulos que vayan a ir a un lugar retirado donde pudieran estar solos para que puedan descansar. Entonces, respondiendo a la pregunta 6 de cómo Jesús era equilibrado en el trabajo y el descanso, la respuesta dice, porque no todo el tiempo se dedicaba a predicar, pues en Marcos 6, 30 al 34 se muestra que Jesús sabía que sus discípulos necesitaban descansar. Por eso, después de una gran labor de predicar, los llevó a un lugar donde pudieran estar lejos de la multitud y pudieran descansar tranquilamente. Pregunta 7. Dice, ¿cómo nos ayudará a estudiar la ley del sábado? O como muchos llaman, el día de descanso. Y está relacionado también.
La respuesta nos ayudará porque aunque no estamos bajo la ley de Moisés, hará que tengamos el punto de vista correcto en cuanto al trabajo y el descanso. Siguiente subtema: el sábado era un día para descansar y adorar a Dios. Según Éxodo 31, 12 al 15, ¿qué debían hacer los israelitas el sábado? El texto de Éxodo habla de cuando se dio la ley del sábado. Así que tenían que dedicarlo a Jehová e instruir a su familia en asuntos espirituales. Además, estaba prohibido hacer trabajo, incluidos niños o esclavos o hasta los propios animales. Un comentario adicional: además, este mandato que Jehová le dio a los israelitas era sagrado, y los que no obedecían y trabajaban el día sábado, según Éxodo, en el capítulo 31, el versículo 15, dice que a estos se les castigaba con la pena de muerte. Por eso, los israelitas tenían que obedecer la ley del sábado. Pero las cosas cambiaron. Mire lo que dice la pregunta del versículo 9. ¿Qué ideas erróneas sobre el sábado había en los días de Jesús? En este caso, se fueron al extremo, porque empezaron a formar normas rígidas. Por ejemplo, decían que en este día de descanso no estaba permitido arrancar unas espigas para comer, y tampoco se debía curar a un enfermo. Creo que en estas normas fueron demasiado rígidas. Por eso, ¿qué nos enseña Mateo capítulo 12, el versículo 9 al 12, sobre cómo Jesús veía el sábado? En el párrafo número 10 vemos en realidad lo que Jehová quería dar a entender con el sábado, puesto que Jesús también había estado presente cuando dio esta ley. Así que la respuesta es: Mateo nos habla de que Jesús curó en sábado, mostrando así que era razonable, pues él también respetaba y guardaba la ley del sábado, ya que el curar no era un trabajo, más bien estaba realizando una obra buena. Y él mismo dijo que estaba permitido hacer cosas buenas por otros en sábado. Y en un comentario adicional, además, Jesús sabía cuál era el pensamiento de Jehová al dar el sábado como descanso, que era centrarse en actividades espirituales, y él personalmente lo hizo, pues Lucas 4 dice que al ir a Nazaret, en sábado fue a la sinagoga como era costumbre y se puso de pie a leer. Hay una ilustración en nuestra revista. Ahí observamos que José demostraba un buen ejemplo, que era obediente a Jehová, pues respetaba el sábado, y vemos que lo utilizaba para llevar a su familia al templo a adorar. Siguiente subtema: ¿cuál es nuestra actitud hacia el trabajo? La pregunta número 11 dice: ¿quién le puso a Jesús un buen ejemplo de lo que es trabajar duro? Y la respuesta, según el párrafo, venía hablando de su adoptivo padre José, pues Jesús veía diariamente cómo José se esforzaba por trabajar duro para mantener a su familia. Como vemos en los registros de la Biblia, pues la familia de José no era una familia bastante acomodada, así que José debía trabajar y esforzarse por mantener a su familia, y Jesús de seguro vio este ejemplo. En el versículo 12, ¿qué textos demuestran lo que enseña la Biblia sobre trabajar duro? Textos como 2 Tesalonicenses 3:8 y el de Hechos 20:34, donde se muestra que Pablo trabajaba día y noche para conseguir lo necesario. Y note algo interesante: él no quería en este caso ser una carga para otros. Pero esto no significa que él no descansaba
o que no se dedicaba a asuntos espirituales, pues el texto de Hechos, el capítulo 3, el versículo 42 al 44, muestra que los sábados los dedicaba a predicar a los judíos. Pregunta número 13. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Pablo? Lo que aprendemos es que el trabajo no es ningún impedimento, hermanos, para que podamos servir a Jehová y cumplir nuestras metas espirituales. Además, con nuestro ejemplo podemos animar a otros, así como Pablo lo hizo con los corintios. Entonces, si nosotros tenemos, hermanos, un punto de vista equilibrado, vamos a ayudar a otros también a ser equilibrados en sus actividades. La pregunta 14 dice: ¿qué quiso decir Jesús con las palabras de Juan 14:12? Vamos a leer Juan 14:12. De verdad les aseguro que el que demuestre fe en mí también hará las obras que yo hago, y hará obras más grandes, porque yo voy camino al Padre. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Jesús dijo que sus discípulos harían obras mayores, refiriéndose a que predicaría en un territorio más extenso, enseñaría a más personas y tendría más tiempo para dedicarlo a predicar. La pregunta 15. ¿Qué preguntas debemos hacernos y por qué? En cuanto al trabajo, podemos preguntarnos: ¿se me conoce como un buen trabajador? ¿Termino mi trabajo a tiempo o hago lo mejor que sé? Y en cuanto al ministerio, podemos preguntarnos: ¿se me conoce como alguien que se esfuerza mucho en el ministerio? ¿Me preparo bien las visitas iniciales? ¿Vuelvo a visitar enseguida a las personas que muestran interés? ¿Participo con regularidad en las diversas facetas del ministerio? Un comentario adicional sobre estas preguntas dice: y debemos hacernos esas preguntas porque si somos buenos trabajadores, tendremos más personas dispuestas a escuchar nuestro mensaje. Y también debemos autoexaminarnos en cuanto a nuestra labor espiritual, pues así sabremos si estamos disfrutando en realidad de nuestra labor. Ya solo nos queda el último subtema: ¿cuál es nuestra actitud hacia el descanso? Creo que es el último. Vamos a verlo. La pregunta 16 dice: ¿qué diferencia hay entre la actitud hacia el descanso de Jesús y los apóstoles y la de muchas personas de la actualidad? La diferencia es que sus discípulos descansaban, pero porque lo necesitaban, y descansaban para volver a seguir predicando, haciendo la obra de predicar. Pero hoy en día, muchas personas quieren descansar, pero porque desean ir tras placeres que ofrece este mundo. La pregunta 17 dice: ¿qué hacemos con nuestro tiempo libre? La respuesta dice: debemos dedicarlo a actividades teocráticas. Por ejemplo, la predicación, las reuniones, sin importar el lugar donde nos encontremos. ¿Por qué decimos esto? Porque muchos tomamos tiempo libre en vacaciones, tenemos todo el tiempo libre, pero a veces nos olvidamos tanto del trabajo, del descanso y de las obras espirituales. No queremos ser así, hermanos. Donde quiera que estemos, tenemos nuestras actividades teocráticas. En el 18, ¿qué desea nuestro Rey Jesucristo que hagamos? Él desea que seamos equilibrados, que tengamos tiempo para descansar, para trabajar y, lo más importante, para predicar y asistir a las reuniones. Entonces, todos deberían ocupar un tiempo establecido. Ahora vamos a hacer un repaso de nuestro estudio de la Atalaya.
Las preguntas nos ayudarán a ver si hemos comprendido este tema. La pregunta número 1. ¿Qué podemos aprender sobre el trabajo del ejemplo de Jehová y de Jesús? La respuesta es que no debemos ser perezosos, sino trabajadores, pero que también debemos sacar tiempo para descansar. Esto quiere decir que no debemos ir ni a un extremo ni a otro. Debemos ser equilibrados. La segunda pregunta es: ¿a qué podrían dedicar los israelitas el sábado y qué nos enseña eso a nosotros? Podían dedicarlo a enseñar a sus familias de asuntos espirituales. Eso nos enseña la importancia de que no solo debemos trabajar, hermanos, para mantener a nuestra familia en lo material, sino que también debemos dedicar tiempo a las familias para las actividades teocráticas. Última pregunta, dice: ¿por qué es importante tener una actitud equilibrada hacia el trabajo y hacia el descanso? La respuesta: porque si tenemos una actitud equilibrada, no solo trabajaremos seglarmente, sino en sentido espiritual. Y si somos equilibrados en cuanto al descanso, pues no seremos como las personas del mundo, que utilizan su descanso para los placeres. Muy bien, mis hermanos, con este último comentario llegamos al fin de nuestro estudio de la revista Atalaya. Esperamos que te gusten los comentarios, que comentes algún punto importante que te gustó del estudio y también que te suscribas al canal si no lo has hecho. Así que nos vemos, si estás suscrito, nos vemos en el siguiente video, que estaremos ya empezándonos a preparar para la siguiente semana con las respectivas asignaciones. Cuídate mucho y no descuides las actividades espirituales.